Hola, ahora nos toca ver la integral definida. Eh, ya habíamos visto que cuando tenemos una curva, digamos esta, f de x, y quiero encontrar el área entre A y B, bueno, pues vimos que el área es igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma de igual a 1 a n de f de xk delta xk. Bueno, pues es así precisamente como se define la integral. La integral, entonces, se dice la integral de la función f de x entre A y B, ¿no? A y B son los límites, se llaman de integración. Entonces, vamos a hacer esta viborita. Aquí ponemos la A, la B, f de x. Y aquí vamos a poner esto, que es la diferencial de x. Esto es importante. Y entonces va a ser el límite cuando n tiende a infinito. De hecho, generalmente en los libros se da diferente. Se dice cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma de k igual a 1 a n de f de xk delta xk. ¿Sí? Entonces, esto se hace así. Y de hecho, bueno, como vimos, pues esto de aquí es exactamente lo mismo que decir cuando n tiende a infinito, que es así como lo estuvimos viendo. Y al final de cuentas, pues así fue como calculamos cada uno de los límites, ¿no? Entonces es f de x k, o bueno, si se acuerdan cómo lo calculábamos, a más k por b menos a entre n por b menos a entre n, ¿sí? Entonces, esto es lo importante, que aquí la función esta interviene aquí y los límites b y a vienen acá, ¿sí? Entonces, estos son las partes importantes, ¿sí? Y aquí, pues, a veces la gente que tiene así imaginación, pues lo que se imagina es que esto, cuando calculamos el límite, se va alargando y se transforma en la viborita esta, y que esto de aquí, o bueno, más bien esto de acá, la delta x se transforma en dx, y que la f de xk se transforma en f de x, y que esto, los límites acá se transforman en esto, ¿no? Bueno, entonces pues ahí lo pueden pensar como quieran, pero esto es lo importante, que la integral es este límite, ¿sí? Entonces eso ahí pónganle un marquito y demás para que quede así bien claro, ¿sí? Y entonces, aunque estamos hablando de esto en términos de áreas, no necesariamente es un área, ¿sí? Y les voy a enseñar por qué. A ver, vamos a decir que yo tengo la integral de menos 1 a 1 de x cuadrada de x. Se me ocurre esto. A ver, pero no, esto, vamos a ponerle nada más x, ¿sí? Entonces, ¿esto qué va a ser? Esto va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la suma de k igual a 1 a n de f de xk delta xk, que ¿quién es f de xk? Pues de hecho es xk. ¿Y quién es xk? Es a más k por b menos a entre n. ¿Y quién es delta xk? Bueno, delta xk es b menos a entre n. Entonces, en este caso, f de xk,
que es igual a xk, a vale menos 1, más k veces b menos a es 1 menos menos 1, o sea 1 más 1, o sea 2 entre n, y delta xk es 1 menos menos 1, o sea 2 entre n, ¿sí? Entonces esto es el límite, el área, el área no, la integral de x es el límite cuando n tiende a infinito de la suma de k igual a 1 a n de f de xk, o sea, menos 1 más 2k entre n por delta xk, o sea, por 2 entre n, y esto ¿qué es? Esto, pues yo tengo este por este y luego este por este, va a ser el límite de n cuando n tiende a infinito de bueno, pues voy a poner primero este 2 por 2, 4k entre n cuadrada menos 2 entre n, ¿sí? Y esto pues es el límite cuando n tiende a infinito de la suma, bueno, a ver, pongo 4 veces, es la suma de k igual a 1 a n de k entre n cuadrada menos 2 veces la suma de k igual a 1 a n de 1 entre n. ¿Y esto qué es? Bueno, esto es 4 por el límite de esa suma, es 1 medio, menos 2 por el límite de esa suma, que es 1. Entonces 4 por 1 medio es 2, y 2 por 1 es 2, y la integral vale 0. ¿Por qué vale 0? ¿El área vale 0? A ver, ¿yo qué tengo? Yo tengo esto de aquí, miren, es x, y igual a x, es esta recta. Y la tengo entre menos 1 y 1. Y el área aquí encerrada no es 0. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que cuando estuve viendo lo de la integral, siempre me fijé que la función estuviera acá arriba del eje de las x. Nunca estuvo acá abajo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tengo que la función, bueno, no la función, o sea, el área entre la curva y el eje x, pues aquí voy a tener que la integral es negativa. ¿Sí? Entonces esta área de aquí es igual a esta área de acá. Las dos áreas son iguales, pero ¿qué pasa? Pasa que esta es negativa y esta es positiva. Si son iguales, pero una es negativa y la otra es positiva, pues efectivamente cuando yo las sume se va a volver cero. ¿Sí? Entonces, esto también es importante que lo vean, que a veces la integral no es el área, ¿sí? Se define, o bueno, se llega a la definición usando áreas, pero por ejemplo, si yo tuviera esta parábola y aquí mis límites son A y B, pues aquí yo tengo esta área encerrada entre la función f de x y el eje de las x, pero estas dos áreas son positivas y esta área de acá es negativa. Si es negativa, entonces en lugar de sumarse se va a restar. Por eso es que si lo que necesitamos es el área, hay que tomar cada uno de estos segmentos. Primero integro aquí, integro acá, y este también lo integro, pero me va a salir negativo. Le cambio de signo y sumo todas las áreas, ¿sí? Entonces esto es algo importante, ¿sí? La otra cosa es que dense cuenta de cuáles son algunas de las, digamos, propiedades, bueno, sí, o sea, así son propiedades de la integral, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí
las propiedades de la integral, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las propiedades de la integral? Bueno, hay varias, pero así como que entre las más importantes vamos a definir las siguientes, ¿no? Primero, vamos a decir que toda constante multiplique a f de x se puede sacar de la integral. ¿Sí? O sea, si yo tuviera la integral de a a b de una constante por f de x, esto puedo sacar la constante y es la integral de a b de f de x, ¿sí? ¿Por qué puedo hacer eso? Bueno, pues acuérdense que como es el límite de una suma, pues lo que decíamos, que tenía la suma de f de xk, por ejemplo, ¿no? Delta xk. Si yo tengo aquí la constante, pues la puedo sacar, la puedo factorizar y sale de la suma. Entonces, como esto pasa también inclusive en el límite, pues entonces puedo hacer lo mismo también con la integral. Entonces, sí se puede sacar de la integral. Luego la propiedad número 2 es que si tengo la suma de dos funciones, la integral de la suma de dos funciones, digamos que f de x y g de x, es la suma de las integrales. Entonces, ¿qué es lo que tendría? Lo que tengo es que la integral de a b de f de x más g de x, ¿no? de x, esto es lo mismo que la integral de a b de f de x más la integral de a b de g de x, ¿sí? Las puedo separar por lo mismo que vimos para la suma, ¿sí? Bueno, ahora la 3, es una propiedad importante. Dice que si al cambiar los límites de integración, al cambiar, a ver, esperen, al cambiar qué, al cambiar el orden de los límites de integración, cambia el signo de la integral. ¿Sí? O sea, si tengo la integral de a b de f de x es lo mismo que, entonces cambio los límites de BA, pues cambia de signo. ¿Por qué será esto? Bueno, esto pasa, a ver, lo voy a ilustrar acá tantito. Entonces digamos que yo tengo la integral de AB, ¿sí? Entonces yo tengo esto aquí, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es la integral de BA? Bueno, pues es la misma área, pero ahora voy hacia acá, ¿sí? Entonces, acuérdense que delta de xk era xk menos 1. Pero si ahora voy hacia el otro lado, pues voy a tener xk menos 1 menos xk. Y esto pues va a cambiar de signo, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, no lo borro, cambio a otra página. Luego, ojo también con esto. Esta es la que número, la 3, bueno, entonces la 4, dados 3 números, se cumple que, entonces, a ver, los tres números son A, B y C. Estos son los tres números. Y entonces voy a tener que la integral de AB de f de x es lo mismo que la integral de AC de f de x más la integral de CAB de f de x, ¿sí?
¿qué pasa aquí? Bueno, pues aquí lo que pasa es que si yo tengo, digamos que esta es la función, aquí este es A, este es B, si yo tengo este es C, por ejemplo, pues sí, pues la integral de A a B, a ver, cuando lo pongo así, la integral de A a B es esto de aquí. La integral de A a C es esto de aquí. Y la integral de C a B es esto de aquí. Entonces, pues sí, el área roja es igual a el área azul más el área verde, ¿sí? Bueno, pero aquí yo nada más dije que tres números. Yo no dije en ningún momento, por ejemplo, que lo que está pasando aquí, que A es menor que C y menor que B, ¿no? Esto, a ver, pero bueno, mejor lo pongo acá. A menor que C, menor que B, por ejemplo, ¿sí? Yo eso no lo dije. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, pues que si yo tuviera, por ejemplo, si ahora esto fuera y ahora este es A, este es B y este es C, ah, bueno, pues entonces ahora la integral de AB es esta, ¿verdad? ¿Cuál es la integral de AC? Ah, pues la azul, es todo esto. ¿Y cuál es la integral de CAB? Ah, pues es todo esto. Entonces, ¿son iguales? Pues sí, porque como es de C a B y va en sentido inverso, esta es negativa. Entonces, al área azul le resto el área verde y sí me queda el área roja. ¿Sí? Y lo mismo sería si C fuera menor que A. Entonces, bueno, si ya no lo pongo, pero sí se va cumpliendo, ¿vale? Entonces, todo esto, ahí está. Ahora que va la 5, ¿verdad? Va a las 5, entonces dice, bueno, vamos a verlo con más cuidadito, dice sí, en el intervalo AB, las funciones, tengo f de x y g de x, cumplen que f de x menor o igual que g de x, en todo el intervalo se tiene que cumplir, entonces, ¿qué? Ah, pues entonces la integral de AB de f de x es menor o igual que la integral de AB de g de x, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues vamos a decir que esta es la función, vamos a decir f de x y f es menor que g de x. Entonces vamos a decir que esta sea, bueno, miren, lo voy a poner así. Ah, pero voy a usar otro color. Vamos a decir que es este. La toca y ya, ¿no? Entonces, vamos a decir que en este mero punto son iguales. Este es g de x. Entonces, la integral, a ver, ahora uso de a a b. Entonces, la integral de a a b de f de x es esta área y la de g, pues es toda esta otra área. Y claramente, pues el área, obviamente, de g es mayor que el área de f, ¿sí? Pero entonces se debe de cumplir en todo punto esto. ¿Por qué? Porque si en algún punto no se cumple, vamos a decir, era este. Si por aquí en algún punto no se cumple, sino que esta resulta ser menor, puede no ser cierto. ¿Por qué? Porque esta no sabemos, a lo mejor se extiende mucho hasta abajo y toda esta área puede hacer que sea menor que la otra, ¿no? Entonces ya no se cumple. Entonces aquí, pues no, nos vamos a fijar muy bien que en todo el intervalo sea menor o cuando mucho igual, así en un punto, para que se cumpla esta propiedad, ¿sí? Bueno, ahora, esta es la 5, la 6, la 6, la 6. Pero a ver, vamos a ponerlo así. La 6, ¿qué dice? Bueno, la 6 dice que sí, M y M mayúscula son los valores máximo y mínimo absolutos
de f de x en el intervalo AB, entonces ¿qué? Ah, bueno, pues entonces m veces, a ver, un poco más para acá, m veces b menos a es menor o igual que la integral de a a b de f de x, y esto es menor o igual que m veces b menos a. ¿Y esto qué es? Bueno, pues otra vez, a ver, tengo aquí x y y, esto es importante. Tengo la función, vamos a decir que la función va así, así, ¿no? Entonces este es a, este es b. Entonces, ¿qué es m? M es el mínimo absoluto, que es este. Entonces yo tengo m, es el máximo absoluto es este, ¿verdad? Entonces aquí viene, es el máximo absoluto. Y entonces, ¿qué cosa es? Esto, b menos a, es esto de acá abajo, esto. Es la base, digamos, ¿no? Pues ahí no hay problema. ¿Qué es m? Es pues la altura. Entonces, en realidad esto me está definiendo este rectángulo, este de aquí. Ahora, ¿qué es este de acá? Este de acá, bueno, pues es igual, es la base b menos a, entonces pues no importa, y m mayúscula es esto, ¿sí? Entonces m mayúscula quiere decir que ahora tomo todo este rectángulo, hasta aquí también esto, ¿sí? Y entonces, ¿qué cosa era lo verde? Lo verde es el área bajo la curva. Y entonces aquí espero que se den cuenta, entre tanto revoltijo, que efectivamente el área de color verde está entre el área del rectángulo rojo y el área del rectángulo azul. Está encerrada allí. Y eso pues es algo muy claro, pero bueno, es importante darse cuenta, ¿sí? Aquí esto se cumple y el 7, esto es algo importante también, es una propiedad muy importante, tan importante que de hecho en esa se va a basar algo que vamos a ver adelante, y esta pues tiene su nombre, se llama teorema del valor medio. Ajá. Entonces los teoremas, bueno, los teoremas hay que, son cosas que nos establecen una igualdad o desigualdad o lo que sea, y que a veces hay que demostrarlo, pero aquí no lo vamos a hacer, nada más lo enuncio y lo ilustro, que es más importante. Entonces aquí dice que si A es menor que B y M y M, igual que antes, ¿no? Son los valores máximo y mínimo absolutos de f de x, y bueno, f de x es función continua. Entonces, para algún número xi, xi es una letra griega, para algún número xi entre a y b, se cumple que, entonces aquí voy a tener 1 entre b menos a integral de a b de f de x es igual a mu igual a f de xi. ¿Esto qué quiere decir? Ah, bueno, y aquí lo importante además es que m es menor que mu y este es menor que m mayúscula, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Aquí esto es importante. Bueno, todo lo que estamos viendo es importante. Pues que si yo tengo, así como antes, tengo la
la función, ¿no? Y aquí está A, aquí está B, y entonces este de aquí, este es M minúscula, este de acá que me da el máximo es M mayúscula. Bueno, pues lo que dice este teorema es que por aquí en medio hay algún valor mu. Y por aquí en medio, bueno, no en medio, o sea, en algún lugar. Puede ser cerca de, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí existe este valor xi, ¿sí? De tal manera que cuando yo hago esto aquí, el área de este rectángulo, a ver, lo voy a medio sombrear aquí, este rectángulo. Y el área debajo de la curva son iguales, ¿sí? Entonces, esto que le falta acá es esto que le sobra acá a este. Bueno, aquí pues no está muy bien hecho el dibujo en realidad, ¿no? Pero lo que querría decir es eso, ¿no? Que esta área de acá compensa a esta área de acá y entonces se cumple eso, ¿sí? Eso es algo que pues aparentemente pues dice uno, pues eso qué, ¿no? Pero vamos a ver posteriormente que esto nos ayuda muchísimo, como no tienen idea, para algo que se llama el teorema fundamental del cálculo, que vamos a ver posteriormente. Por el momento aquí le dejamos. Gracias por su atención.